Julián siempre había sido un hombre de miradas intensas y gestos cuidadosos. Dueño de un café en el centro de la ciudad, su vida transcurría entre aromas a café recién molido y libros apilados sobre mesas de madera. Su rutina parecía tranquila, pero detrás de esa calma existía un corazón inquieto, capaz de entregarse con una pasión que pocos conocían. Su risa, cálida y contagiosa, escondía un deseo profundo de conexión y afecto verdadero. Valeria, en cambio, era un misterio envuelto en elegancia despreocupada. Directora de una pequeña galería de arte, caminaba por la ciudad con la confianza de quien sabe que su mundo gira en torno a su propio magnetismo. Tenía una forma de mirar que hacía sentir a los demás desnudos ante ella, y su sonrisa podía iluminar una habitación entera, pero también podía esconder secretos que nunca revelarían su fragilidad. Se conocieron en una tarde cualquiera, entre tazas de café y una conversación que fluyó sin esfuerzo. Desde el primer instante, hubo una chispa imposible de ignorar, un magnetismo que los unió en una danza de palabras, miradas y silencios cargados de significado. Julián, con su ternura y su constancia, parecía ofrecerle a Valeria un refugio seguro. Valeria, con su misterio y su intensidad, despertaba en Julián emociones que no había sentido jamás. La ciudad los observaba indiferente mientras ellos construían su pequeño universo entre calles adoquinadas, cenas improvisadas y paseos nocturnos bajo farolas que proyectaban sombras largas sobre sus risas. Cada gesto de cuidado, cada palabra susurrada, parecía sellar un pacto invisible de intimidad y confianza. Pero, como suele ocurrir con los secretos que se esconden bajo la superficie, algo aguardaba detrás de esa aparente armonía, un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier instante. Valeria entró al café con sus amigas, riendo y comentando sobre la exposición de arte que acababan de visitar. Su vestido ligero danzaba con cada paso, y su cabello caía con naturalidad sobre los hombros. Era una tarde tibia, de esas en las que la ciudad parecía suspirar entre el sol y la brisa, y el aroma del café recién hecho la recibió como un abrazo cálido. Julián estaba detrás del mostrador, organizando tazas y revisando las órdenes con la precisión de quien ama lo que hace. Tenía la camisa ligeramente arremangada, el cabello despeinado de manera casual y esa mirada tranquila que parecía ver más allá de lo evidente. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Valeria, algo en su interior se tensó, como si un pequeño hilo invisible lo conectara a ella de inmediato. Valeria se acercó con sus amigas, charlando y riendo, y se sentaron cerca de la ventana, dejando que la luz dorada del sol acariciara sus rostros. Julián, desde su lugar, no podía evitar robar miradas discretas hacia ellas, fascinado por la forma en que Valeria gesticulaba con las manos, como su risa llenaba el pequeño local y cómo, sin proponérselo, dominaba el espacio con su sola presencia. ¿Qué les sirvo?, preguntó Julián cuando se acercó, con la voz cálida y un leve temblor de nerviosismo que él mismo no había previsto. Un capuchino grande para mí, y lo que tú recomiendes para ellas, dijo Valeria con una sonrisa que parecía iluminar toda la sala. Julián asintió, sintiendo un extraño cosquilleo en el estómago. Mientras preparaba las bebidas, sus movimientos eran fluidos, casi coreográficos, y por un instante, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Valeria, sostenidos y cómplices. Cuando él les llevó las tazas, Valeria rozó su mano al recibirla, un contacto breve pero cargado de electricidad. Sus amigas bromearon sobre la mirada intensa del barista, pero Valeria apenas escuchó, concentrada en la forma en que Julián hablaba, tranquilo y atento, preguntando por sus gustos, interesándose genuinamente en cada palabra que ella decía. Era extraño, en pocos minutos, Julián parecía conocerla de toda la vida, y ella sentía como si algo en su pecho se aflojara y se expandiera al mismo tiempo. Pasaron horas entre risas, miradas furtivas y conversaciones que se mezclaban con el murmullo de otros clientes y el aroma de café tostado. Julián contaba pequeñas historias de su día a día, de cómo había abierto aquel café con la ilusión de crear un refugio, y Valeria compartía detalles de su vida en la galería, de las exposiciones que la emocionaban y de la ciudad que la inspiraba. Cada palabra construía un puente invisible entre ellos, y cuando finalmente se despidieron, ninguno quería soltarse de aquel hilo que acababan de tejer. Antes de que Valeria se marchara, Julián le ofreció algo que no era habitual en su rutina: si quieres, puedo mostrarte algunos lugares cerca, donde a veces dibujo bocetos mientras tomo un café. Podría ser divertido. Valeria sonrió, aceptando, sin saber que ese pequeño gesto marcaría el inicio de algo profundo, apasionado y complicado. Mientras ella caminaba por la acera, volteó una última vez y vio a Julián tras la ventana, con la mirada fija en ella, y supo, sin comprender cómo, que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Al día siguiente, Valeria volvió al café sola, con la excusa de probar un nuevo blend que Julián había recomendado la tarde anterior. Entró y lo vio detrás del mostrador, organizando tazas como si cada movimiento estuviera pensado con cuidado. Al encontrarse sus miradas, sonrió sin poder evitarlo, y Julián respondió con una ligera inclinación de cabeza, un gesto que parecía decir, me alegra verte. Se sentó en su mesa habitual junto a la ventana, y Julián, aprovechando que no había mucha gente, se acercó con un cuaderno en la mano. Hoy traigo algo diferente, dijo, mostrando algunos bocetos que había hecho mientras pensaba en la ciudad. Valeria los miró fascinada, edificios dibujados con líneas precisas, pero llenos de vida, pequeños detalles que solo alguien observador y sensible podría notar. Es increíble cómo capturas la luz en estas calles, dijo Valeria, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Sus ojos brillaban con curiosidad y admiración. Julián sonrió, un poco sonrojado por el comentario. Es fácil cuando tienes a alguien que te inspira, murmuró, y ambos rieron, pero en esa risa había algo más, un reconocimiento silencioso de que algo estaban haciendo entre ellos. Pasaron horas conversando, como si el tiempo se hubiera detenido. Hablaron de libros, de música, de sus viajes favoritos, compartieron anécdotas de infancia que revelaban sus miedos y sus sueños. Valeria le contó sobre la primera vez que visitó una galería y sintió que el arte podía transformar su manera de ver la vida. Julián le habló de su abuela, quien le enseñó a preparar café y a valorar los pequeños momentos de la vida. Cada historia que compartían parecía construir un puente invisible, y entre palabras, miradas y gestos, ambos sentían que estaban creando un refugio secreto, solo para ellos. En un momento, Julián se acercó con 2 tazas de café humeante. Para que pruebes esto, recién tostado, dijo, dejando la taza frente a Valeria. Sus manos se rozaron accidentalmente, y el contacto, breve pero eléctrico, hizo que ambos sonrieran tímidamente. Valeria jugueteó con la cuchara, removiendo el café, mientras observaba cómo Julián la miraba con atención, pendiente de cada gesto, de cada detalle de su reacción. Luego comenzaron a hablar de cosas más profundas, sus temores, sus fracasos, los momentos en los que la vida parecía demasiado pesada. Valeria reveló que a veces sentía que la ciudad la devoraba y que el arte era la única forma de mantenerse viva. Julián confesó que, pese a la calma de su café, a veces se sentía solo, que esperaba que alguien pudiera entenderlo de verdad. No necesitaban consuelo, sus palabras eran suficientes, porque en cada confesión había un hilo de confianza que crecía entre ellos. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Las sombras se alargaban sobre la acera, y la luz dorada del atardecer inundaba la habitación. Julián sugirió dar un paseo por la calle cercana, donde a veces encontraba inspiración. Caminaban lado a lado, comentando los detalles de los edificios, las luces y los sonidos de la ciudad. Valeria reía con facilidad, y Julián, más relajado de lo que había estado en años, se permitió escucharla sin pensar en nada más que en su voz. Antes de despedirse, se detuvieron frente a un pequeño parque. Valeria se acercó para observar un detalle en una fuente, y Julián la observaba desde unos pasos atrás, notando cómo el sol acariciaba su rostro. Sin palabras, ambos compartieron un instante de intimidad silenciosa, donde no hacía falta explicar lo que ya estaba sucediendo. Algo profundo, vulnerable y extraordinario los unía, y cada gesto, cada conversación, los acercaba más. Cuando finalmente se separaron, Valeria se giró una última vez, y Julián la vio sonreír con complicidad. Ambos sabían, aunque ninguno lo dijera, que ese encuentro no sería el último, que entre tazas de café, bocetos y conversaciones interminables, algo imposible de ignorar estaba comenzando a crecer. Era una noche tranquila, con la ciudad iluminada por farolas que lanzaban reflejos dorados sobre las calles mojadas de lluvia reciente. Valeria había aceptado la invitación de Julián para cenar en su apartamento, un lugar sencillo pero cálido, con luz tenue y libros apilados en cada estante. La cocina olía a hierbas frescas y pan recién horneado, y cada detalle parecía cuidadosamente dispuesto para crear un ambiente acogedor. Julián movía con destreza las ollas y sartenes, sirviendo la pasta con una delicadeza que sorprendía a Valeria. Nunca había visto a alguien preparar una cena con tanta atención a cada detalle, dijo ella, acomodando su silla frente a la mesa pequeña de madera. Julián sonrió, ligeramente sonrojado. Me gusta que todo tenga sentido, incluso la comida. Creo que dice mucho de cómo vivimos cada momento, respondió, con la mirada fija en ella. Se sentaron, y el primer sorbo de vino rompió el hielo de manera natural.
Hablaron de la ciudad, de sus recuerdos favoritos de infancia y de cómo, a veces, los momentos más simples eran los más significativos. Valeria gesticulaba con las manos mientras relataba una anécdota divertida de su primer viaje sola, y Julián la escuchaba atento, cada risa suya resonando como música en el pequeño comedor. Es curioso cómo todo parece encajar cuando uno lo comparte, dijo Valeria, suavizando su tono mientras se inclinaba ligeramente hacia él. Julián asintió, sintiendo que cada palabra que decía ella lo acercaba más, como si su voz tuviera la capacidad de desarmar sus barreras. La conversación se tornó más profunda, más íntima. Julián habló de sus miedos, de la soledad que había aprendido a disfrazar detrás de la rutina de su café, de cómo a veces temía que nadie realmente lo entendiera. Valeria lo escuchaba sin interrumpir, sus ojos brillando de comprensión, y cuando él terminó, ella compartió su propio temor a perderse en la vida, a sentirse invisible pese a la pasión que ponía en todo lo que hacía. Hubo un silencio cómodo después de eso. Julián sostuvo la mirada de Valeria, notando cómo la luz de la vela dibujaba sombras suaves sobre su rostro, y por un momento, todo parecía detenido. El mundo exterior desapareció, solo existían ellos dos, la mesa, la comida, las palabras y la electricidad silenciosa que se había instalado entre ambos. «Me gusta estar contigo así», murmuró Valeria, apenas en un susurro. Julián sonrió, y sin pensarlo, tomó suavemente su mano sobre la mesa. Ninguno dijo nada, pero ambos sintieron que aquel gesto decía más que 1000 palabras. La cena continuó entre risas, confidencias y miradas que hablaban de algo que aún no podían nombrar pero que ya los unía de manera irreversible. Al terminar, mientras lavaban los platos juntos, hubo un momento de complicidad silenciosa. Manos que se rozaban, miradas que se encontraban y sonrisas cómplices que prometían que esa noche sería solo la primera de muchas en las que compartirían no solo la comida, sino también sus pensamientos, sus miedos, y sin darse cuenta, sus corazones. La noche se instaló con suavidad, envolviendo el apartamento en una penumbra cálida, solo iluminada por la luz de las velas que parpadeaban sobre la mesa y algunos rincones del salón. La cena había terminado, los platos se habían recogido y un silencio cómodo flotaba en el aire, lleno de tensión, curiosidad y deseo contenido. Valeria se acercó a Julián mientras se le acomodaba unas servilletas, y algo en la forma en que la luz acariciaba su rostro hizo que Julián la mirara con intensidad. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo exterior dejó de existir. La respiración se volvió más lenta y consciente, cada movimiento parecía cargado de significado. «Me gusta cómo me miras», susurró Valeria, con una voz que temblaba apenas, revelando emoción y expectación. Julián no dijo nada, simplemente se inclinó hacia ella, acercando sus labios a los suyos con cuidado, primero en un roce suave, luego más firme. La cercanía los envolvió como una corriente eléctrica, despertando en ambos un deseo que había estado latente desde el primer encuentro. Sus manos se buscaron con naturalidad, los dedos entrelazados, rozando la piel con una mezcla de ternura y urgencia. Cada beso era un diálogo silencioso, lleno de promesas no dichas y emociones contenidas. Julián acariciaba suavemente la espalda de Valeria, y ella respondía arqueando su cuerpo hacia él, como si cada gesto fuera una forma de comunicar lo que las palabras no podían expresar. Se trasladaron al sofá, dejando que la ropa se volviera secundaria frente a la intensidad de sus gestos. Cada toque, cada suspiro, cada mirada, era un descubrimiento, exploraban la cercanía del otro con la delicadeza de quien teme romper un equilibrio perfecto, pero también con la pasión de quienes no pueden contenerse más. El apartamento se llenó de su risa suave, de sus respiraciones entrecortadas y del sonido del roce de sus cuerpos, mientras la noche avanzaba lenta y cargada de intimidad. No había prisa, cada momento era prolongado, cada caricia se estiraba en el tiempo, cada beso parecía anclar sus almas un poco más. Julián recorría con las manos cada curva, cada contorno, y Valeria respondía con gemidos y susurros que hacían vibrar el aire a su alrededor. Finalmente, se detuvieron por un instante, abrazados, los cuerpos pegados y la respiración compartida. Sus frentes se tocaron, los ojos cerrados, mientras la realidad parecía haberse disuelto. En ese instante comprendieron que algo profundo y verdadero estaba naciendo entre ellos, más allá del deseo físico, una conexión que no se podía explicar con palabras. Se quedaron así, entrelazados en la penumbra, escuchando sus propios latidos mezclados con los del otro, sintiendo que la noche los había marcado de manera irreversible. Cada gesto, cada roce, cada suspiro, quedaría grabado en su memoria, un recuerdo intenso y secreto, que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre.
la mañana llegó con la luz dorada filtrándose por la ventana del apartamento de Julián, iluminando los libros, las tazas y la pequeña mesa donde la noche anterior había quedado todo en silencio, excepto sus recuerdos. Valeria se desperezó, sintiendo aún el calor del cuerpo de Julián a su lado. Él la observaba con una sonrisa tranquila, como si aquella escena hubiera sido el cuadro perfecto que llevaba tiempo esperando pintar. Prepararon juntos el desayuno, sin prisa. Julián cocinaba huevos revueltos mientras Valeria cortaba frutas frescas, intercambiando miradas y comentarios suaves que llenaban el aire de una familiaridad nueva y delicada. Cada gesto era natural, sin artificio. La risa por un comentario torpe, el roce de los hombros al pasar cerca, el aroma del café recién hecho que parecía envolverlos en una burbuja aparte del mundo. «Me gusta que desayunemos juntos», murmuró Valeria mientras tomaba un sorbo de su café. Julián se inclinó hacia ella, rozando su mano con la suya sobre la mesa. «A mí también», respondió, y en ese contacto breve había más que afecto, había confianza, deseo y la sensación de que podían construir algo importante juntos. Después de terminar, se acomodaron un momento en el sofá, envueltos en mantas y silencio. Julián acariciaba suavemente la espalda de Valeria, y ella se apoyaba en su hombro, escuchando cómo su respiración se mezclaba con la suya. Era un instante íntimo, donde las palabras sobraban y los cuerpos hablaban por ellos. Cuando Julián le propuso llevarla a casa, Valeria aceptó con una sonrisa que combinaba ternura y un leve toque de tristeza por dejar aquel refugio temporal. Salieron caminando por la ciudad, todavía tibia por el sol de la mañana. Julián la acompañaba a su lado, cuidando que cada paso coincidiera con el suyo, y Valeria tomaba su brazo con naturalidad, como si hubiera sido siempre suyo. Durante el camino, hablaron de los planes del día, de exposiciones, libros y cafés por descubrir. Cada conversación era ligera, pero cargada de complicidad, cada risa compartida hacía que el mundo alrededor se volviera secundario. Julián abrió la puerta de la casa de Valeria, y por un instante, se quedaron mirándose, sabiendo que ese momento cerraba una escena pero abría otra. La promesa de volver a verse, de seguir construyendo aquello que la noche y la mañana habían iniciado. Pasaron unos días antes de que pudieran escaparse de la rutina de la ciudad. Julián había encontrado una pequeña cabaña a las afueras, rodeada de árboles altos y el murmullo constante de un río cercano. Valeria aceptó sin dudarlo, con esa mezcla de entusiasmo y curiosidad que lo hacía imposible resistirse a ella. Al llegar, el aire fresco y perfumado por la vegetación los envolvió como un abrazo. La cabaña era rústica pero acogedora. Madera cálida en cada pared, una chimenea apagada que prometía calor, y ventanas que dejaban entrar la luz suave del atardecer. Apenas entraron, Valeria dejó caer la chaqueta y Julián se acercó a ella, mirándola con deseo contenido, como si quisiera memorizar cada detalle de su cuerpo antes de tocarlo. El primer beso fue lento, exploratorio, cargado de anticipación. Sus manos se buscaron, recorriendo cada curva, cada contorno, cada centímetro de piel. La tensión se construyó en silencio, respiraciones entrecortadas, susurros apenas audibles, miradas que hablaban de deseo y confianza absoluta. Se sentaron en el sofá frente a la ventana, la luz del atardecer dibujando sombras sobre sus cuerpos. Julián acariciaba el rostro de Valeria con delicadeza, y ella respondía arqueando el cuerpo hacia él, dejando que cada caricia, cada roce, fuera un diálogo silencioso lleno de placer y gozo. Cada beso era más profundo que el anterior, cada suspiro más cálido y urgente, como si no hubiera mañana. Más tarde, se recostaron sobre la cama, envueltos en sábanas suaves, con la ventana abierta dejando que el aire fresco mezclara su aroma con el de la madera y la hierba afuera. Sus cuerpos se buscaban con precisión y ternura, Julián exploraba la piel de Valeria con cuidado y pasión, y ella respondía con gemidos y susurros que llenaban la cabaña de su éxtasis compartido. Cada movimiento, cada roce, era un descubrimiento, los límites entre placer y cariño se desdibujaban, y todo parecía suspendido en el tiempo. Se tomaban pausas para mirarse, sonreír entre jadeos y compartir palabras entrecortadas. La conexión no era solo física, era emocional, profunda, como si cada acto de intimidad los uniera aún más, construyendo un lazo que nadie más podía tocar. En la penumbra del cuarto, con la luz dorada filtrándose por las cortinas, todo lo que existía era ellos, el roce de la piel, la respiración entrelazada, la pasión que crecía con cada instante. Cuando finalmente se quedaron abrazados, exhaustos y satisfechos, el silencio volvió a la cabaña. Solo el latido de sus corazones y el murmullo del río afuera le recordaban que el mundo continuaba.
se miraron a los ojos y sonrieron, cómplices, conscientes de que habían creado algo que iba más allá de lo físico, una intimidad intensa, sensual y profunda, imposible de olvidar. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de pasión y descubrimiento. Cada encuentro era una oportunidad para explorarse, no solo en el plano físico, sino en el emocional. Julián y Valeria parecían haber creado un mundo aparte, donde el tiempo se doblaba, se estiraba y se consumía entre sus cuerpos y sus miradas. Un fin de semana, volvieron a la cabaña, esta vez con la intención de quedarse más tiempo. El viaje por el bosque, entre senderos cubiertos de hojas secas, ya era parte del juego, se tomaban de la mano, reían, se empujaban suavemente, y cada roce casual de sus dedos encendía la chispa de lo que estaba por venir. Cuando llegaron, el aire frío mezclado con el aroma a pino y tierra húmeda parecía intensificar cada sensación. Dentro de la cabaña, se miraron sin palabras. Sus cuerpos se buscaron de inmediato, como si no pudieran esperar ni un segundo más. Julián recorrió lentamente la espalda de Valeria, dejando que sus manos exploraran la suavidad de su piel, los contornos que ya conocía pero que siempre parecían nuevos. Valeria respondía arqueando su cuerpo hacia él, susurrando su nombre con un tono que mezclaba placer, sorpresa y entrega total. Se sentaron junto a la chimenea apagada, la luz de la tarde filtrándose por las ventanas, creando sombras que danzaban sobre sus cuerpos entrelazados. Cada beso era una declaración, cada suspiro un puente entre sus almas. Julián la abrazaba con fuerza, y Valeria se apoyaba en él, sintiendo que cada latido suyo era un eco del suyo propio. Había pasión, pero también ternura, el placer se mezclaba con el cuidado, con la certeza de que podían confiar el uno en el otro completamente. Más tarde, recostados sobre la cama, dejaron que sus manos y bocas se comunicaran por ellos. Julián descubría cada reacción de Valeria, aprendiendo sus ritmos, sus suspiros, sus gemidos. Ella respondía con la misma intensidad, entregándose a cada caricia, cada roce, cada contacto. No era solo deseo, era una conversación silenciosa hecha de emociones puras, de confianza y de vulnerabilidad compartida. Entre cada pausa, se miraban a los ojos, y en esos momentos, se veían enteros, desnudos más allá de la piel. Cuando la noche avanzó, se abrazaron exhaustos, con la respiración entrecortada y la piel marcada por el calor de la pasión compartida. Había gozo, sí, pero también algo más profundo, una sensación de pertenencia, de que aquel vínculo los estaba transformando, haciéndolos conscientes de lo que podían sentir y entregar sin reservas. La cabaña se volvió un santuario donde podían ser completamente ellos, libres de juicios, de miedo y de control. Al despertar al día siguiente, se encontraron entrelazados, con los cuerpos aún marcados por la noche de placer, y la mirada de Valeria reflejaba un brillo intenso, mezcla de satisfacción, felicidad y algo de vulnerabilidad que solo Julián podía percibir. Desayunaron lentamente, entre risas y caricias, y luego se sentaron frente a la ventana, contemplando el bosque. Julián la abrazó por detrás, apoyando la barbilla sobre su hombro, y Valeria cerró los ojos, dejando que el calor del cuerpo de él y el silencio de la naturaleza crearan un momento de calma, casi sagrado, antes de regresar al mundo cotidiano. Cada encuentro consolidaba algo más que deseo, consolidaba confianza, complicidad y un vínculo emocional tan profundo que, aunque ninguno lo dijera, ambos sabían que la intensidad de su relación no podía mantenerse solo en la pasión física. Había algo más que los unía y los hacía vulnerables ante cualquier mentira, cualquier secreto que pudiera aparecer. El sol comenzaba a caer sobre la playa, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y dorados que se reflejaban en el mar tranquilo. Julián había citado a Valeria en un pequeño bar frente a la arena, un lugar íntimo, con mesas de madera iluminadas por luces cálidas y velas que parpadeaban suavemente. La brisa marina jugaba con su cabello despeinado, y sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y emoción contenida. Cuando Valeria llegó, lo vio esperándola, con una sonrisa que parecía irradiar toda su felicidad, y un ramo de flores frescas en la mano, rosas rojas mezcladas con lirios blancos, cuidadosamente envueltas en papel craft. Julián la recibió con un abrazo que transmitía todo lo que sus palabras aún no podían decir. «Para ti», murmuró, entregándole las flores. Valeria las aceptó, emocionada, y al abrirlas, pudo sentir el aroma delicado que parecía reflejar la ternura de Julián. Se sentaron frente al mar, las olas rompiendo suavemente en la orilla, y Julián no dejaba de mirarla, completamente cautivado. Cada gesto de Valeria, cada sonrisa, cada risa, parecía incendiarlo por dentro. Tomó sus manos entre las suyas, apretándolas suavemente, y respiró hondo antes de hablar,
con la voz llena de sinceridad y pasión. Valeria, desde que te conocí, todo en mi vida cambió, comenzó, su mirada fija en la suya, profunda y honesta. No quiero que esto sea solo un recuerdo, una aventura pasajera, quiero que estés conmigo, que seamos algo real. Quiero que seamos novios, que construyamos nuestra historia juntos. Valeria lo miraba con los ojos brillantes, conmovida por la intensidad de sus palabras. Julián continuó, su voz temblando apenas, lleno de emoción, y no quiero detenerme aquí. Quiero que viajemos, que descubramos el mundo juntos, que cada ciudad, cada calle, cada amanecer, los vivamos los dos. Tú y yo, siempre. ¿Quieres ser mi novia, Valeria? Un silencio cálido los envolvió mientras las olas rompían suavemente en la playa. Valeria sintió como su corazón latía acelerado, y en ese instante, todo lo demás desapareció, la ciudad, el pasado, cualquier temor. Solo existían ellos dos, y la certeza de que Julián estaba completamente enamorado, de una forma que la hacía sentirse segura y deseada al mismo tiempo. Ella sonrió, con lágrimas de emoción asomando, y respondió, sí, sí, Julián. Quiero ser tu novia. Quiero vivir esta aventura contigo. Julián no pudo contener la sonrisa, y la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. La arena crujía bajo sus pies, la brisa jugaba con su cabello, y las velas del bar parpadeaban como testigos silenciosos de aquel momento perfecto. Luego, se sentaron juntos, las manos entrelazadas sobre la mesa, observando cómo el sol se sumergía en el horizonte, mientras Julián le contaba, emocionado, los lugares que quería visitar con ella, calles empedradas de ciudades antiguas, mercados llenos de colores, playas escondidas y montañas que se elevaban hacia el cielo. En ese instante, Valeria comprendió que Julián no solo estaba enamorado de ella, estaba completamente rendido a su amor, dispuesto a compartir cada momento, cada descubrimiento y cada emoción. Y mientras el cielo se teñía de púrpura y dorado, ambos se quedaron allí, abrazados, sabiendo que una nueva etapa comenzaba, una vida juntos, llena de pasión, aventuras y amor profundo. La primera parada de su aventura fue Lisboa. Caminaban juntos por calles empedradas, entre fachadas coloridas y olor a pan recién horneado. Julián no podía dejar de mirarla, encantado por la forma en que Valeria admiraba cada detalle, su risa que se mezclaba con el sonido lejano del fado. Cada gesto suyo lo hacía sentir vivo, y cada abrazo, cada beso robado entre callejones estrechos, profundizaba su conexión. En las noches, se alojaban en pequeños apartamentos con vista al río, donde pasaban horas cocinando juntos, riendo y compartiendo secretos. Julián la observaba mientras Valeria cocinaba, pensando en la suerte de tenerla a su lado. Sus caricias eran suaves, llenas de ternura y deseo, y los momentos apasionados se mezclaban con risas y palabras que confirmaban lo que ambos ya sentían, estaban completamente enamorados. Pero mientras la relación se fortalecía, empezaron a aparecer pequeños indicios de tensión. Valeria recibía llamadas que Julián notaba que ella atendía a escondidas, mensajes que ella borraba discretamente. No decía nada, pero Julián sentía un leve peso en el aire, una sombra que contrastaba con la luz de su amor. Sin embargo, él confiaba en ella, o al menos quería confiar, y cada vez que la miraba sonreír, esa sombra parecía disiparse. Su siguiente destino fue París. Caminaban tomados de la mano junto al Sena, compartiendo crepas y cafés, perdiéndose en librerías y mercados de antigüedades. Cada noche, se abrazaban en la cama de su pequeño apartamento, hablando de sueños, de futuros posibles y de ciudades por descubrir. Julián le regalaba flores cada mañana y cada noche, pequeñas atenciones que demostraban lo profundamente enamorado que estaba. Su amor parecía indestructible. Sin embargo, los secretos de Valeria se volvían más evidentes, conversaciones cortas por teléfono, suspiros repentinos, miradas que Julián notaba que se desviaban. Él trataba de no darle importancia, convencido de que la confianza era la base de todo, pero una inquietud comenzó a instalarse en su corazón. Entre los viajes, los abrazos frente al Louvre y los paseos en bote por los canales del río Sena, Julián comenzó a sentir que había algo que Valeria no le decía, aunque no quería imaginarlo. En la intimidad, la pasión entre ellos no disminuía. Sus cuerpos se buscaban como si la distancia que podían sentir en otras partes de su relación no existiera cuando estaban juntos. Cada roce, cada beso, cada abrazo eran intensos, profundos y llenos de emoción. Julián la miraba como si no pudiera existir nadie más en el mundo, como si cada instante con ella fuera eterno. Y Valeria correspondía, entregándose completamente,
aunque detrás de sus ojos brillara un secreto que aún no podía revelar. El viaje continuó por Italia y Grecia, con amaneceres frente al mar, cenas bajo luces cálidas en pequeñas terrazas y noches que parecían hechas solo para ellos. Julián estaba completamente enamorado, y en cada gesto, en cada detalle, se lo demostraba. Sus palabras, sus miradas, las flores que le llevaba, la forma en que la escuchaba, como si cada pensamiento de Valeria fuera lo más importante del mundo. Pero con cada ciudad nueva, Julián comenzó a notar pequeños indicios que lo inquietaban, llamadas que Valeria atendía lejos de él, mensajes que desaparecían al instante, miradas que no podía comprender del todo. Su corazón se debatía entre la certeza de su amor y la sospecha de un secreto. Aún así, cada abrazo, cada noche juntos y cada risa compartida lo hacían volver a confiar, una y otra vez, aunque la sombra del misterio se hiciera más grande con cada día que pasaba. Tras semanas de viajes, Julián y Valeria volvieron a la ciudad, a la rutina que parecía menos vibrante que los paisajes que habían recorrido, pero más rica en la cercanía de su amor. Julián retomó su café bar, acomodando tazas y preparando mezclas especiales con la misma dedicación de siempre. Valeria regresó a su galería de arte, entre exposiciones y clientes, con la sensación de que cada día se volvía más hermoso porque podía compartirlo con él. Julián la citó un viernes por la noche para una cena especial. No sería solo un encuentro a solas, quería integrar sus mundos, mostrarle la parte de su vida que Valeria aún no conocía del todo. He invitado a algunos colegas, amigos cercanos del café, le dijo con entusiasmo, mientras sostenía un ramo pequeño de flores silvestres para ella, detalle que la hizo sonreír. Valeria llevó consigo a sus amigas más cercanas, quienes se mezclaban entre risas, anécdotas y comentarios sobre la relación de ambos. El lugar elegido fue un pequeño restaurante acogedor, con mesas de madera, luces cálidas colgando del techo y música suave de fondo. Los primeros minutos estuvieron llenos de saludos, abrazos y presentaciones formales, pero rápidamente la atmósfera se volvió cálida y natural. Julián, completamente enamorado, no dejaba de observar a Valeria, cómo reía, cómo sus amigas compartían historias, cómo ella brillaba con su presencia en cada gesto. Cada vez que ella le sonreía, su corazón latía más fuerte, estaba orgulloso y cautivado al mismo tiempo. Durante la cena, Valeria presentó a sus amigas y Julián a sus colegas, y las conversaciones se entrelazaban entre historias del trabajo, bromas ligeras y anécdotas de viajes recientes. Las miradas entre Julián y Valeria eran constantes, pequeñas chispas de complicidad que hacían que nadie notara el mundo que habían creado entre ellos. Compartieron vinos, risas y confidencias, cada gesto de Julián, cada palabra susurrada a Valeria, demostraba lo profundamente enamorado que estaba. Hubo un momento en que Valeria, entre risas de sus amigas, le susurró al oído un recuerdo de París, y Julián respondió con un beso fugaz en la mejilla que la hizo sonreír con picardía. Era un juego silencioso, lleno de ternura y deseo, un recordatorio de que su intimidad y pasión seguían intactas, incluso en medio de la rutina y de otras personas. A pesar de la alegría de la noche, Julián notaba pequeños detalles en Valeria que lo hacían preguntarse. Miradas que se desviaban, risas que parecían contener secretos. Pero no quería interrumpir la felicidad del momento. Quería disfrutarla, sentirse orgulloso de ella, mostrarle su mundo y celebrar lo que habían construido juntos. Al terminar la cena, todos salieron a caminar un poco por la calle iluminada por farolas, compartiendo risas y abrazos. Julián y Valeria se tomaron de la mano, caminando un poco más atrás, en silencio, disfrutando del contacto cálido, de la complicidad que nadie más podía tocar. En ese instante, aunque pequeñas dudas comenzaban a germinar en el fondo, la certeza del amor que sentían parecía suficiente para sostenerlos, aunque la sombra de los secretos todavía flotara como un susurro invisible entre ellos. Con el regreso a la rutina, Julián notó que algo empezaba a cambiar, aunque sutilmente. Su café bar volvía a estar lleno de clientes habituales, y él retomaba sus horarios y responsabilidades, mientras Valeria regresaba a la galería, entre exposiciones, reuniones y llamadas constantes. Al principio, todo parecía normal, ambos compartían pequeños rituales, cafés matutinos y abrazos rápidos al encontrarse. Pero Julián, cada vez más enamorado, comenzó a fijarse en detalles que antes habría ignorado. Valeria recibía mensajes de manera discreta, alejándose unos segundos para responder, y algunas veces su teléfono vibraba justo cuando Julián entraba al local o ella lo esperaba después del trabajo. Ella sonreía y decía que eran cosas de su trabajo, pero la manera en que evitaba mostrar la pantalla despertaba en Julián una sensación que no sabía cómo interpretar. Una tarde, mientras preparaban juntos el café,
Julián notó que Valeria estaba distraída, mirando fijamente su teléfono, con una mezcla de emoción y preocupación en sus ojos. Él intentó sonreír y seguir con su rutina, pero no pudo evitar preguntarle: ¿todo bien, Valeria? Ella lo miró, fingiendo naturalidad, y respondió: sí, solo cosas de la galería, nada importante. Julián asintió, pero una sombra de duda ya se había instalado en su corazón. Las cenas con amigos y colegas, que antes habían sido momentos felices, empezaron a sentirse tensas. Durante la última cena con sus amigas, Julián notó cómo Valeria recibía un mensaje mientras él estaba ocupado conversando con sus colegas. La sonrisa que mostró al leerlo le pareció demasiado intensa, demasiado privada. No dijo nada en ese momento, pero el pensamiento se quedó rondando su mente durante toda la noche. Cada encuentro íntimo entre ellos seguía siendo apasionado y lleno de deseo, la pasión no había disminuido, pero Julián sentía que algo se filtraba entre sus manos, un detalle que no podía alcanzar. En los viajes recientes había aprendido a confiar completamente en ella, pero ahora, de regreso a la rutina, pequeños gestos, miradas y mensajes desaparecidos comenzaron a sembrar inquietud. Un sábado, después de cerrar el café, Julián y Valeria caminaron por la ciudad bajo luces amarillas y calles silenciosas. Julián tomó su mano, sintiendo la familiaridad de su contacto, pero la pregunta que llevaba días rondando su mente necesitaba ser enfrentada. Valeria, hay algo que no me estás contando. ¿Verdad? La miró con intensidad, buscando en sus ojos la verdad. Valeria bajó la mirada, dudando un instante. Su sonrisa se tensó, y por un momento el silencio dijo: no tengo secretos. Confío en ti, pero necesito que seas sincera, agregó con voz suave, aunque su corazón latía con fuerza. Julián. Esa tarde, Julián decidió invitar a Valeria a un bar de lujo en la ciudad, un lugar elegante, con luces tenues, música suave y vistas espectaculares del río iluminado. Quería sorprenderla, celebrar lo enamorado que estaba y compartir un momento especial solo para los dos. Llamó su número con entusiasmo, esperando escuchar su voz cálida y llena de emoción. Amor. Dijo al otro lado del teléfono con una sonrisa. ¿Quieres que vayamos esta noche al bar del puerto? Es un lugar increíble, y quiero que pasemos un momento solo nosotros. Hubo un silencio que le hizo fruncir el ceño. Julián, no me siento bien. Me quedaré en casa con unas amigas, necesito estar sola. La voz de Valeria sonaba cansada, casi débil, y Julián quiso creerle. ¿Estás segura? Preguntó, preocupado. Si quieres, puedo pasar por ti. No, amor, en serio. Solo necesito descansar un poco. Colgó suavemente. Julián dejó el teléfono con un nudo en el estómago, un presentimiento extraño que no quería aceptar. Pero no podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Intentó convencerse de que quizás solo estaba cansada, que el ritmo de sus viajes y la rutina la había agotado. Horas más tarde, mientras Julián se encontraba en el bar con algunos amigos, uno de ellos que estaba de viaje por la costa del sur con su novia lo llamó por videollamada. Julián, no te vas a creer lo que estoy viendo, dijo con un hilo de incredulidad en la voz. Estoy paseando por la costa, y veo a Valeria. Está con otro, caminando por la playa, muy cerca, tomados de la mano, mirándose como si fueran los únicos en el mundo. Julián sintió que el corazón se le detenía. Su pecho se apretó y un frío recorrió su espalda. No podía creer lo que escuchaba, pero las palabras de su amigo, el tono de asombro y tristeza, eran inconfundibles. Valeria, que le había dicho que necesitaba estar sola, estaba con otro, disfrutando de un paseo romántico por la costa, sonriendo, acariciando su rostro, completamente entregada a alguien más. La rabia, la desesperación y la incredulidad se mezclaron en su mente. Las calles del bar, la música, las luces, todo desapareció, solo quedó el recuerdo de cada beso, cada noche de pasión y confianza, y la dolorosa certeza de que había sido engañado. Julián apretó los puños, sintiendo que el mundo se le venía encima. Cada sonrisa de Valeria, cada caricia que le había dado, ahora parecía una mentira cuidadosamente construida. Su amigo, viendo su reacción, trató de consolarlo. Lo siento, Julián, sé que duele. Pero necesitabas verlo. Ahora sabes la verdad. Julián se quedó en silencio, mirando la copa de vino frente a él, incapaz de mover ni una sola palabra.
Por primera vez, sintió que la pasión y el amor que había sentido se transformaban en un dolor insoportable, mezclado con enojo y traición. Su corazón estaba roto, y la duda, la desconfianza y el sentimiento de pérdida comenzaron a arremeter con fuerza, preparando el terreno para una decisión que cambiaría su vida para siempre. El aire de la tarde estaba cargado de tensión mientras Julián conducía por la carretera costera. El sol se filtraba entre las nubes bajas, y el viento movía su cabello despeinado. Cada kilómetro que avanzaba hacía que su corazón latiera más rápido, mezclando dolor, rabia y la necesidad urgente de respuestas. Su mente repasaba cada detalle, la llamada de Valeria, su sonrisa fingida, los relatos de su amigo. No podía seguir ignorando la verdad. Al llegar a la playa donde su amigo la había visto, Julián bajó del coche, con el corazón latiendo con fuerza y las manos apretadas. La brisa marina le golpeaba la cara, y a lo lejos, entre las olas y la arena, vio una figura que le resultaba demasiado familiar. Su respiración se detuvo un instante, era Valeria, tomada del brazo de otro hombre, caminando despacio, mirándose mutuamente con sonrisas llenas de complicidad y amor. El mundo pareció detenerse. Cada recuerdo de su relación, cada beso, cada noche apasionada y cada risa compartida se mezclaron con la imagen cruel de ella entregada a alguien más. Julián avanzó entre la arena, con pasos firmes, aunque el corazón le ardía por dentro. Valeria, llamó con voz temblorosa, pero cargada de autoridad. Valeria. Ella se giró, sorprendida, pero su expresión cambió rápidamente cuando vio la intensidad en los ojos de Julián. El hombre a su lado retrocedió unos pasos, sintiendo la electricidad del momento. Julián, dijo ella, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. No esperaba que vinieras. ¿No esperabas que viniera? Replicó Julián, con el dolor y la rabia entrelazados en cada palabra. ¿Cómo puedes mirarme y decirme amor, invitarme a verte, mientras estás con otro? Se acercó, con el rostro marcado por la furia contenida. Cada sonrisa que me diste, cada caricia, todo fue mentira. Valeria bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Por primera vez, Julián vio su culpa reflejada en su rostro. Julián, intentó empezar, pero no pudo terminar. Sus palabras se ahogaban entre la brisa del mar y el ruido de las olas. No digas nada. Explotó él. Ya lo vi todo. Ya sé que tus palabras no significan nada, que tus promesas no valen nada para ti. Su voz se quebró un instante, dejando escapar la mezcla de dolor y rabia. Me mentiste, me engañaste, y aún así me hablas como si todo siguiera igual. El silencio se apoderó de la playa, solo roto por el romper de las olas y el susurro del viento. Julián respiraba con dificultad, cada latido de su corazón golpeando en su pecho como un tambor ensordecedor. Valeria no podía mirarlo a los ojos, cada palabra que había dicho ahora parecía vacía, cada gesto de ternura perdido para siempre. Finalmente, Julián se giró hacia el mar, dejando que la distancia entre ellos reflejara lo irremediable. Su voz, apenas un susurro cargado de dolor, atravesó el aire. No puedo estar con alguien que no me respeta, Valeria. Todo terminó, y con un último vistazo hacia ella, se dio la vuelta y caminó hacia su coche, dejando atrás no solo a Valeria, sino también la ilusión que había tenido de un amor puro y compartido. Julián regresó al coche, con el corazón pesado y la mente llena de recuerdos que ahora dolían más que cualquier distancia o paisaje. Cada abrazo, cada risa, cada noche apasionada con Valeria parecía ahora un eco de lo que pudo haber sido, un capítulo que se cerraba con dolor y desilusión. La brisa marina le acariciaba el rostro mientras arrancaba el motor. Sabía que el camino hacia adelante sería difícil, pero también comprendió algo esencial: el amor duele, pero también enseña. Cada experiencia, cada traición, cada pasión compartida deja una marca en la piel y en el alma, y solo de nosotros depende cómo seguir adelante. Y es que estas historias son reales. Historias que nos transforman, que nos marcan y que nos recuerdan que el amor puede ser tan intenso como doloroso, tan bello como cruel. Si esta historia te conmovió, si sentiste cada emoción junto a Julián y Valeria, te invito a suscribirte para escuchar más relatos como este. Y no solo eso, todos tenemos historias que quedan en la piel. Si tienes una, compártela. Puedes enviármela, y yo le daré voz, para que todos podamos sentir, reflexionar y emocionarnos juntos. Porque cada historia merece ser contada,
y escuchada.